¿Te imaginas una ruta por carretera que te permita llegar hasta la pirámide más famosa de México? Entrar en una caverna rodeada de agua donde un haz de luz te ilumine para conseguir la foto perfecta, recorrer caminos bordeados por lagos de color de rosa y repletos de flamencos y descubrir una de las islas más paradisíacas de todo México. Pues esa es exactamente la propuesta que te traemos en esta nueva ruta Radial Llantas. Nosotros somos Marta y María de Furgon Ruta, hemos estado 4 años recorriendo todo México y en la anterior entrega os llevamos desde Cancún por toda la Riviera Maya para descubrir juntos el Caribe mexicano, que por cierto os dejo el capítulo por aquí arriba por si aún no lo habéis visto. Y en este capítulo sigue la ruta. Desde Cancún nos vamos a recorrer la península del Yucatán en un road trip de mínimo una semana que sin duda querrás incorporar a tu lista de deseos viajeros. ¡Vamos! ¡Vamos, Furgo en Ruta! Desde Cancún salimos directamente hacia el pueblo de Valladolid, en una ruta de unos 160 kilómetros que nos llevará unas 3 horas para llegar hasta este pueblo mágico colonial que te cautivará desde tu llegada, con las agradables callejuelas de su centro histórico. Valladolid es muy artístico y solo llegar lo notamos hasta en sus letras pintadas con motivos muy icónicos de la región. Pasear y perderse por sus calles es una experiencia en sí, ya que el pueblo está lleno de galerías y tiendecitas de arte popular mexicano, lleno de calaveras y otros iconos típicos del país. Si no estás acostumbrado a los mercados mexicanos, te recomendamos un paseo hasta su mercado, donde encontrarás todo tipo de frutas exóticas que nosotros nunca habíamos visto antes y donde podrás probar su deliciosa comida, que combina las raíces culinarias mayas con la cocina tradicional mexicana. Tras una visita al mercado para empaparnos de lo más típico de la cultura culinaria maya, llegamos al parque principal, donde lo más típico es comer uno de estos elotes. Ah, mira qué lindo. Un elote con todo. Vale, y en maya. Un penal y hasta tulaca va. Como pica, pero qué rico. Y no te puedes ir de Valladolid sin probar sus papazules. Y llegaron los papazules. Miren lo que es esto. ¡Wow! Yo les llamaría papas verdes. Papas verdes. Pero debe ser algo maya, papachul. Ay, perdón, es verdad. Y esto tiene muy buena pinta. ¿Cómo nos partimos esto? Vamos a partirlo porque llevamos todo el día comiendo. Esta es la salsa de pepita de calabaza. Ah. Y después de comer nos damos un paseo hasta el cenote Sasí. Un lugar impresionante y una visita obligada en Valladolid por su singular combinación de belleza natural, ubicación urbana y su importancia histórica y cultural. A diferencia de muchos otros cenotes en la península de Yucatán, que se encuentran en entornos más remotos, el cenote Sasí está situado a pocas cuadras de la plaza principal de Valladolid. Esto lo hace fácilmente accesible a pie desde cualquier punto de la ciudad. ¡Qué pasa! ¡Wow! Sí, me encanta. Cada vez que vengo a un cenote me quedo maravillado porque todos son distintos. ¡Ay, sí! Y todos son una pasada. Nos sorprendió que, aun siendo un cenote urbano, es uno de los cenotes más grandes de la región, con una caverna parcialmente colapsada de unos 45 metros de diámetro y una profundidad de más de 100 metros en alguna de sus áreas. Aquí no ves el suelo, ¿eh? Sí, este no es para gente que no le gusten los lugares oscuros. En un momento he pensado, ay, no sé yo, esto está muy hondo. A pesar de su ubicación céntrica, el cenote conserva una gran belleza natural. Su bóveda está llena de estalactitas colgantes y está rodeada de vegetación exuberante como álamos, helechos y orquídeas. Desde arriba se puede apreciar la magnitud de este cenote y observar cómo la luz del sol ilumina las aguas de tonos azules y verdosos. El nombre Sasí significa gavilán blanco en maya, que era el nombre del asentamiento maya original donde ahora se encuentra Valladolid. Además de las golondrinas, en el cenote habitan bagres y una variedad de insectos como libélulas, escarabajos y caracoles.
Puedes ver toda la información oficial del cenote en su página web. Pues este es sin duda el cenote más accesible desde Valladolid, pero en realidad Valladolid está repleto de cenotes, todo a su alrededor hay estas maravillas y es un lugar muy indicado para hacer varios tours o varias excursiones desde aquí. De hecho, la excursión más conocida desde Valladolid es a Chichén Itzá, que es una de las pirámides mayas más reconocidas de México. Si tenéis tiempo, os recomendamos que vengáis a Valladolid, vengáis a 1 o 2 o 3 cenotes, lo disfrutéis, estéis tranquilamente y luego vais a ver Chichén Itzá. En nuestro canal de YouTube, si entras y buscas Cenotes Yucatán, encontrarás este vídeo que hicimos mostrando algunos de los mejores cenotes de esta zona, para que puedas escoger cuál es tu preferido y así personalices tu ruta radial llantas para que se convierta en un viaje inolvidable. Y al caer la tarde es ideal darse un paseo y llegar hasta el convento de San Bernardino de Siena, que se convierte en un auténtico espectáculo audiovisual con el mapping que organizan al caer el sol y que se complementa perfectamente con muestras de arte callejero de los pueblos originales de Yucatán. El segundo día de nuestra ruta por carretera nos despertamos bien temprano para aprovechar el día, que se viene con todo. Viajamos durante 45 minutos por carretera para llegar hasta Chichén Itzá, uno de los sitios arqueológicos más impresionantes y emblemáticos de la civilización maya y patrimonio de la humanidad por la UNESCO, además de ser una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Solo entrar nos encontramos con la pirámide de Kukulcán, que es la estructura más icónica de Chichén Itzá. Tiene 4 escalinatas de 91 escalones que junto a la plataforma superior suman 365, uno para cada día del año solar. Durante los equinoccios de primavera y otoño, un efecto de luz y sombra crea la ilusión de una serpiente emplumada descendiendo por los escalones, simbolizando a la deidad de Kukulcán. Un auténtico espectáculo. A un lado de la pirámide encontramos la cancha del juego de pelota más grande que se ha encontrado en toda Mesoamérica. El juego de pelota maya tenía connotaciones rituales y se cree que los ganadores eran sacrificados, lo cual era considerado un honor. En toda esta ciudad maya de Chichén Itzá, que fue fundada cerca de 2 cenotes, podemos encontrar construcciones que fueron dedicadas a observatorios astronómicos, así como templos construidos con entradas llenas de columnas y con motivos tallados en las piedras que hacen volar la imaginación de cómo fue la vida aquí en tiempos pasados. Chichén Itzá no puede faltar en tu visita a Yucatán, ya que por su inmenso valor histórico, cultural y arquitectónico es uno de los centros arqueológicos más visitados y admirados del país. Además, si eres mexicano o residente en México, ten en cuenta que el domingo la entrada te sale gratis. Puedes consultar toda la información oficial, tarifas y horarios en su página oficial, chichenitza.com. Y por la tarde nos acercamos hasta Yaxcabá, el pueblo maya situado en el corazón del Yucatán. El lugar nos sorprende por sus iglesias monumentales, el cenote que se encuentra en pleno centro de la ciudad y además el área está llena de muchos otros cenotes. Entre su exuberante selva podemos encontrar joyas escondidas en medio de la vegetación, como las ruinas de esta increíble iglesia. Si estás interesado en las formas ancestrales de sanación del pueblo maya y la medicina tradicional maya, puedes acercarte hasta el Jardín Botánico Yaxcabá, donde, bajo el cuidado de la abuela maya Lady, una de las más jóvenes de la zona, podrás encontrar en su jardín más de 200 tipos de plantas medicinales, todas ellas endémicas del Yucatán. Yaxcabá es uno de esos pueblos que no está en los recorridos típicos turísticos del Yucatán, pero que a nosotros nos encantó y te lo recomendamos ampliamente. ¿Te imaginas dormir en un Volkswagen Escarabajo? ¿O en una combi? ¿O en una avioneta? Para esta noche te proponemos una opción alternativa a todo lo que te puedas imaginar. Nos dirigimos al Ecocamping Valladolid, también conocido como Bocho Hotel. Y es que aquí cambiaremos tu habitación de hotel por dormir en un bocho o en una combi. Y si prefieres algo más estándar, Valladolid te ofrece una gran cantidad de opciones de alojamiento, desde hostales económicos hasta hoteles ubicados en casonas coloniales con todos los lujos.
El tercer día de ruta salimos desde Valladolid y llegamos hasta el cenote Suitún, uno de los más famosos de la zona. Una joya oculta literalmente bajo tierra. Este cenote se hizo famoso por la foto típica de Instagram que la gente se hace en esta plataforma. Sí. Pero normalmente la plataforma no está inundada, o en otros momentos no está inundada, y esa luz que entra por ahí ¡pah!, le da directamente a la plataforma. Entonces te colocas ahí y es la súper foto Instagram. Nosotros no nos vamos a hacer esta foto porque las circunstancias son distintas, pero aún así el lugar, pues ya veis, la verdad es que bien merece una visita. Después de poder admirarlo desde afuera, nos ponemos el chaleco salvavidas y nos sumergimos en sus aguas para alcanzar la plataforma y el haz de luz. Una experiencia que destaca por su impresionante belleza escénica, su atmósfera tranquila y su conexión con la historia y la cultura maya. ¡Guau! ¡Qué bestia! Espectacular, es que no se me ocurre otra palabra. Mira, has visto que Es una cueva perfecta. Completamente distinto del otro cenote, ¿no? ¡Fua! El otro era... Bueno, porque el otro abierto. era totalmente abierto, exacto. Y este es prácticamente cerrado del todo, menos por justo ese agujerito. Mira, ahí arriba. Ahí arriba. Ahí. Por ahí entra la luz y cuando se va el sol esto se queda oscuro. ¿Esto de noche? Sí. Mira las estalactitas, todas las formaciones que hay por ahí. Es una barbaridad. Vienes a Valladolid y bueno, tienes el pueblo mágico de Valladolid, pero tienes toda la magia de los cenotes alrededor también, ¿no? No es solo Valladolid. Y esto está que a 10 minutos, sí. Un cuarto de hora, más o menos, de la ciudad. Se cree que los cenotes, incluyendo Suitún, eran lugares sagrados para los antiguos mayas, utilizados como fuentes de agua dulce y para rituales ceremoniales. Incluso se han encontrado artefactos en sus profundidades. Como parte de la experiencia, desde el complejo de Suitún se ofrecen rituales de limpias energéticas con técnicas ancestrales mayas, donde se utilizan sonidos y olores típicos que ayudan a relajar y reequilibrarnos energéticamente. Además del cenote principal, el complejo Suitún incluye acceso a otro cenote más pequeño llamado Capex. Muy curioso porque este cenote no era abierto. Si se fijan, esta plataforma, ¿no?, que hay, parece como una plaza construida bajo el agua, estaba arriba y en un momento, ¡pum!, colapsó y se vino acá abajo. Lo bueno es que los árboles siguieron aquí, ¿eh? Ellos siguieron con su vida normal y se generó este cenote, ¿no? ¿Qué te parece? Madre mía. Y después de esta refrescante mañana en las aguas de este hermoso cenote, nos dirigimos hacia la costa, una ruta de 130 kilómetros que nos llevará en un par de horas, primero hasta Río Lagartos, para finalmente llegar hasta el colorido pueblo de Las Coloradas. Este famoso pueblito rosa obtiene este color tan característico por la alta concentración de sal y la presencia de microorganismos, especialmente entre las 10 y las 2 de la tarde. Es uno de los puertos salineros más importantes de la zona. Hay opción de hacer un recorrido por sus lagunas donde se pueden apreciar diversas especies de aves, incluyendo flamencos rosados y manglares. Todo este espacio forma parte de la reserva de la biosfera Río Lagartos. En Las Coloradas hay un pequeño hotel y un par de pequeños lugares para comer. Si no, podemos regresar a Río Lagartos, donde hay muchas más opciones de alojamiento y restauración. ¿Y sabes qué nos han dicho? Que ellos emigran, se van, ¿no?, cada uno por su lado, se van donde tengan que ir, y siempre vuelven al mismo lugar al cabo de un año y se vuelven a parear con los mismos, con su misma pareja siempre. Se reconocen, bueno, se reconocen porque ellos se reconocen, como nosotros, ¿no? Pero se reconocen por la voz. Mira, serán los animales más fieles que hayamos conocido. Chao, flamencos. Impresionante. Y en el cuarto día de viaje vamos a unir Las Coloradas con El Cuyo. La ruta oficial en coche desde Las Coloradas hasta El Cuyo es la que va por el interior.
Son 114 kilómetros y tiene una duración aproximada de 1 hora y 45 minutos. Pero si te gustan los desafíos y tienes una moto o vehículo pequeño, hay una carretera de arena que va entre la laguna y el mar. Y en poco más de 1 hora puedes unir los 35 kilómetros que separan las Coloradas del Cuyo por esta ruta. Eso sí, es para hacerlas sin prisas y sin que te importe si se raya el vehículo por las ramas de los árboles y arbustos de la ruta. Al inicio de la ruta nos acompañan las lagunas rosadas y los flamencos, y después la ruta sigue entre dunas y playas desiertas. Una auténtica maravilla. Finalmente llegamos al tranquilo pueblito de El Cuyo, conocido por sus playas de arena blanca y aguas turquesas, ideales para relajarse y disfrutar de la paz. Aunque el viento suele estar bien presente en esta zona, que se vuelve ideal para los amantes del kitesurf, donde además hay escuelas para los que quieran aprender este deporte. Olvídate de los zapatos, ya que el Cuyo está pensado para ir descalzo a todos lados, disfrutar de sus calles con murales y disfrutar de la playa. De día, el muelle es el lugar preferido para los locales y visitantes para salir a pescar, y al atardecer no te pierdas las puestas de sol impresionantes con el espectáculo de pelícanos despidiendo el día. Pura magia. Llegamos al quinto día de ruta y desde El Cuyo nos dirigimos hacia la isla de Holbox para pasar los últimos días de nuestra ruta en este lugar privilegiado. Después de 1 hora de camino a 68 kilómetros del Cuyo llegaremos al pueblito de Cantunilquín, que fue edificado sobre un asentamiento maya y esconde una de las pirámides menos conocidas de México, Cantunic. Destacan los restos del juego de pelota maya a la entrada del sitio. Seguimos ruta hacia Holbox y haremos una parada en Solferino, y es que este pueblito esconde un ecosistema único en el sur de México y de los pocos que se pueden visitar en el mundo. El Corchal de Solferino, ideal para recorrerlo en kayak. Nos perdemos en un laberinto natural acuático acompañados por una amiga que nos invita a este bosque inundado rodeado de orquídeas. Una experiencia única. Puedes contratar el tour a través de la página de Facebook El Corchal Solferino. Antes de dejar el pueblito, aprovechamos para abrazarnos a la ceiba milenaria de Solferino, un árbol sagrado para los mayas que, según la tradición, cumple los deseos de quienes lo rodean con sus brazos. Y finalmente llegamos hasta Chiquilá, donde toca dejar el vehículo en alguno de los estacionamientos del pueblo para poder cruzar en ferry, ahora sí, hasta la isla de Holbox. Vamos para el ferry. Acá nuestro parking y aquí toda la avenida está llena de estacionamientos. Un pueblo bien tranquilo, ¿eh? Incluso nos dijeron un lugar donde podíamos dejar la furgoneta aparcada, pero bueno, al final por poco más de $2 al día hemos preferido que la guarden, ¿no? El ferry tarda unos 25 minutos en cruzar desde Chiquilá hasta Holbox y puedes consultar horarios y precios actualizados en su página web. La isla se puede recorrer completa caminando y si no, existen unos carritos de golf que son los taxis oficiales de la isla. Este lugar también invita a dejar los zapatos en casa, ya que la mayoría de sus calles son de arena. Y el sexto día de ruta se lo dedicamos completo a la isla de Holbox, donde te recomendamos que te quedes al menos 1 o 2 días más si es que dispones de más tiempo. Y es que Holbox es conocida por sus playas de arena blanca que cambian de forma según las mareas, sus aguas turquesas y su ambiente relajado y tranquilo que invita a bajar revoluciones, pasear y descansar. Tiene varias playas entre las que destacan las de la zona hotelera, en las que puedes caminar muchos metros hacia adentro sin alcanzar profundidad y que deja imágenes impresionantes como esta.
La isla es tan chiquita que cualquiera que sea el hotel que decidas para alojarte, lo más seguro es que con una corta caminata puedas tomarte un café delante de la playa o practicar yoga con vistas al mar. Y si paseamos hasta la zona norte de la isla, llegamos a este lugar, Punta Cocos, que se convirtió en nuestro lugar favorito de la isla y donde por la noche puedes llegar a ver bioluminiscencia en sus aguas. Pasear por las calles de Holbox ya es una experiencia en sí misma, pero hay muchas actividades que podemos hacer en la isla. Y hay un montón de atractivos turísticos, pero que no vamos a ver porque no es la época. Tienen la bioluminiscencia, tiburón ballena, flamencos, pero para verlo todo eso, vengan hay que volver. Julio y agosto nos dijeron, sí. Una de las actividades que se pueden hacer durante todo el año y que recomendamos ampliamente es el tour en kayak por los manglares, que nos permiten conocer una parte de la isla que de otra manera no podríamos. Un recorrido totalmente recomendado para todos los públicos. Por la noche, el centro de la isla se transforma en un lugar lleno de música y ambiente, entre los mercadillos y tiendas de la calle. Y recomendamos probar la pizza de langosta, típica de Holbox y un platillo bien curioso. La cosa, todo esto es carne en langosta, todo. Es verdad. Sí. Ayer comimos una, por eso te digo. Ya la probaron. Ya la probé. Diaria eso. Muy bueno. Ole, ole. Y como en el Cuyo, uno de los momentos más especiales de la isla y que mucha gente se reúne para disfrutar es la puesta de sol. Es simplemente espectacular. Y aquí despedimos la ruta por el corazón de Yucatán y Holbox. No te olvides de dejarnos tu comentario. Dinos qué te ha parecido esta ruta, si conocías estos destinos y si te quedó alguna duda, te contestamos en los comentarios.